Hola de nuevo, familia de YouTube. Y bienvenidos a una nueva entrega de chismes jugosos y análisis profundos. Como siempre, estoy aquí para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el apasionante mundo de la farándula turca, ese universo lleno de glamour, drama y, por supuesto, muchos corazones rotos y flechazos inesperados. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar aún más en el tema que nos tiene a todos con el alma en vilo, la posible reacción de Can Yaman ante la propuesta de matrimonio a Demet Özdemir. Ya saben, esta noticia bomba que ha sacudido las redes sociales y ha puesto a todos los fanáticos en alerta máxima. Y es que, seamos sinceros, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci fue algo más que una simple serie de televisión. La química entre ellos era innegable, la conexión que transmitían en pantalla era palpable, y muchos de nosotros, desde la comodidad de nuestros hogares, soñamos con que ese amor ficticio se convirtiera en una realidad. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida real no siempre sigue el guión. Can y Demet tomaron caminos separados, y cada uno ha construido su propia vida y carrera. Sin embargo, la chispa que encendieron en Erkenci sigue latente en la memoria de los fans, y cualquier novedad relacionada con sus vidas sentimentales inevitablemente genera una ola de expectativas y especulaciones. Así que prepárense para un análisis exhaustivo, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este rumor, explorando cada detalle, cada pista, y cada posible reacción de los involucrados. Vamos a desmenuzar este culebrón turco como nunca antes. ***, un repaso a la historia, ¿cómo comenzó todo? ***. Para aquellos que se hayan perdido algún detalle, hagamos un breve resumen de cómo surgió esta bomba mediática. Todo comenzó con la noticia de una posible propuesta de matrimonio a Demet Özdemir. La información, en un principio, era difusa y llena de misterio. Se mencionaba a un empresario, pero su identidad se mantenía en secreto. Las redes sociales se inundaron de preguntas y especulaciones. ¿Quién sería el afortunado? ¿Un rostro conocido? ¿Un nuevo amor en la vida de Demet? Poco a poco la información comenzó a filtrarse. Se mencionaron algunos nombres y finalmente la prensa turca reveló la identidad del posible pretendiente. Al parecer, se trataría de un empresario de renombre con mucho éxito en su campo, y que, según los rumores, estaría profundamente enamorado de Demet. Por supuesto, la información es escasa y no hay detalles concretos sobre su identidad, pero en cuanto tengamos más datos se los haré saber de inmediato. ***, la reacción de Can Yaman, el misterio continúa, ***. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante esta noticia? ¿Qué sintió al enterarse de la posible propuesta de matrimonio a su ex compañera de reparto y amiga, Demet Özdemir? La respuesta hasta el momento es un poco enigmática. Can Yaman, como ya mencionamos, es una persona muy reservada con su vida personal. Prefiere mantener un perfil bajo y no exponer sus sentimientos en público. Por lo tanto, no hemos tenido una declaración oficial por parte del actor al respecto. No ha hecho ningún comentario en sus redes sociales, ni ha concedido entrevistas donde aborde el tema. Pero como buenos investigadores de la farándula, sabemos que el silencio también puede ser elocuente. Y como siempre, las redes sociales se han convertido en el patio de recreo de los fanáticos, quienes, armados con lupa y una gran dosis de curiosidad, han analizado cada movimiento, cada publicación, cada like y comentario de Can Yaman en busca de alguna pista. ***, el análisis de las redes sociales, pistas o simples coincidencias, ***. ¿Qué han descubierto los fans en las redes sociales de Can Yaman? Cambios en el estado de ánimo algunos seguidores han notado un ligero cambio en el estado de ánimo de Can Yaman en las últimas semanas. Han percibido una aparente nostalgia en algunas de sus publicaciones, como si estuviera recordando momentos pasados o reflexionando sobre el pasado. ¿Podría ser esta nostalgia relacionada con la noticia de Demet? Es una especulación, por supuesto, pero no es descabellado pensar que la noticia haya removido algunos sentimientos. Indirectas veladas algunos fanáticos han interpretado ciertos comentarios y publicaciones de Can Yaman como indirectas veladas a la situación. Se han analizado las letras de las canciones que comparte, las frases que utiliza en sus publicaciones y los emojis que elige. ¿Están relacionadas con la noticia? Quizás sí, quizás no. Pero la imaginación de los fans no tiene límites, y cada detalle es susceptible de interpretación.
Actividad en redes Si bien Can Yaman no ha hecho comentarios directos, ha estado muy activo en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos profesionales. Algunos han interpretado esta actividad como una forma de mantener la mente ocupada y evitar que el tema de Demet lo afecte. Otros simplemente lo ven como una estrategia de marketing para promocionar sus proyectos. El análisis emocional. ¿Qué podría sentir Can Yaman? Más allá del análisis superficial de las redes sociales, podemos intentar ponernos en la piel de Can Yaman y analizar la situación desde un punto de vista emocional. ¿Qué podría estar sintiendo el actor ante esta noticia? Nostalgia y reflexión. Es muy probable que Can Yaman sienta cierta nostalgia al enterarse de la noticia. Erkencikus fue un proyecto muy importante en su carrera, y la química con Demet Özdemir fue un factor clave para el éxito de la serie. Recordar esa época, ese proyecto y esa conexión, inevitablemente puede generar sentimientos de nostalgia y reflexión. Alegría por Demet. A pesar de que sus caminos hayan tomado direcciones diferentes, es probable que Can Yaman sienta alegría por Demet. Seguramente le desea lo mejor y espera que encuentre la felicidad. Si bien no se han confirmado las razones de su separación, no es descabellado pensar que mantengan una buena relación de amistad. Profesionalismo. Can Yaman es un actor profesional y está muy enfocado en su carrera. Ante esta situación, es probable que mantenga la compostura y se centre en sus proyectos. No creo que permita que los asuntos personales interfieran en su trabajo. Incertidumbre. Por supuesto, también es posible que Can Yaman sienta cierta incertidumbre ante la situación. Aunque no lo demuestre públicamente, es natural que se pregunte cómo será el futuro, cómo será la relación con Demet si ella decide casarse, y cómo manejará la situación en el ámbito profesional. El punto de vista profesional. ¿Cómo afecta esto a Can Yaman? Desde un punto de vista profesional, la noticia de la posible propuesta de matrimonio a Demet Özdemir no debería afectar la carrera de Can Yaman. El actor está en un momento muy bueno de su trayectoria, con proyectos en marcha y una gran proyección internacional. Sin embargo, es importante considerar algunos factores. La atención mediática. La noticia de la posible boda de Demet Özdemir ha generado mucha atención mediática, y es probable que los medios de comunicación busquen cualquier tipo de información relacionada con Can Yaman. Esto podría traducirse en un aumento de las entrevistas, las apariciones en eventos, y la presión mediática en general. El impacto en los fans. Los fans de Erkencikus siempre recordarán la química entre Can y Demet, y es probable que la noticia de la boda genere un debate entre ellos. Algunos podrían sentirse decepcionados, otros podrían alegrarse por Demet, y otros simplemente podrían seguir apoyando a ambos actores por igual. La imagen pública. Can Yaman es una figura pública, y su imagen es muy importante. La forma en que maneje la situación, cómo se comporte en público y cómo se relacione con Demet en el futuro, podría influir en la percepción que tienen los fans de él. La situación actual. ¿Qué podemos esperar? En resumen, la situación actual es la siguiente. Rumores de propuesta de matrimonio. Existen rumores sobre una posible propuesta de matrimonio a Demet Özdemir. Empresario misterioso. El posible pretendiente de Demet es un empresario exitoso, pero su identidad aún no ha sido revelada por completo. Reacción enigmática de Can Yaman. Can Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, pero sus redes sociales han sido analizadas minuciosamente en busca de pistas. Expectativas y especulaciones. Las redes sociales están que arden con especulaciones y teorías sobre la posible reacción de Can Yaman y el futuro de Demet Özdemir. ¿Qué podemos esperar en los próximos días y semanas? Más información. Es probable que la información sobre la posible boda de Demet Özdemir se siga filtrando. Es posible que se revelen más detalles sobre el empresario, la fecha de la boda, y otros detalles relevantes. Posibles declaraciones. Es posible que Demet Özdemir o Can Yaman hagan alguna declaración al respecto, ya sea en entrevistas, en sus redes sociales, o a través de sus representantes.
Reacciones de los fans los fans seguirán debatiendo y especulando sobre la situación, compartiendo sus opiniones, teorías y deseos. El futuro de ambos lo más importante es el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman. Esperamos que ambos sean felices y tengan éxito en sus vidas personales y profesionales. Conclusión, un culebrón turco que promete, Y bueno, familia, llegamos al final de este análisis exhaustivo sobre la posible reacción de Can Yaman ante la propuesta de matrimonio a Demet Özdemir. Como siempre, espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de la farándula turca y que estén tan emocionados como yo por seguir investigando y desentrañando este culebrón. Quiero agradecerles muchísimo por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por su compañía. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, debatir sobre ellas y analizar cada detalle. Significa mucho para mí que estén aquí. Y ahora, como siempre, los invito a dejarme sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Can Yaman está celoso? ¿O simplemente está feliz por Demet? ¿Les gustaría que Demet y Can hubieran terminado juntos? Déjenme sus teorías, sus opiniones, todo lo que se les ocurra. Los estaré leyendo con mucho gusto. Y no olviden. Suscribirse al canal si son nuevos, no se pierdan la oportunidad de unirse a esta comunidad y estar al tanto de todas las novedades de la farándula turca. Activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, activen la campanita de notificaciones. Darle like al vídeo si les gustó este análisis, no duden en darle like. Su apoyo es muy importante. Compartir compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que podamos seguir hablando de nuestras series y actores turcos favoritos. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más emociones del mundo de la farándula turca. Hasta pronto.